tardes. Ya está grabando con los alumnos. Cuando llegan se No, a Santa María y le dijeron que no pueden entrar. Verónica quería. Sí, escribirle a Verónica, a Romina. Ahora yo. Ahora yo. ¿Eh? No, yo no. Sí. Si le explicas estas circunstancias. Bueno, queridos alumnos e invitados, muchas gracias por su atención. Como los alumnos ya saben quién es el doctor Atilio Álvarez, porque ya se los expliqué, los invitados creo que también. Yo simplemente quiero públicamente agradecerle su disposición, la preocupación que ha mostrado por preparar la exposición, la clase inaugural de este curso. Para mí un honor que él haya venido y por lo tanto se lo agradezco infinitamente. El honor es mío. Su cátedra. Gracias. La cátedra es suya. La elección me la encomendaron. Antigua costumbre de inaugurar el curso, los distintos cursos, invitando a un antiguo profesor, a un viejo profesor. Esto viene desde los comienzos de nuestras universidades. Había, sobre todo en la segunda escolástica, otra costumbre que es aprovechar las vacaciones, porque muchos de los estudiantes no volvían a sus lejanos lugares, sino que residían en los conventos, San Esteban de Salamanca, por ejemplo, para hacer una cuestión muy interesante que llaman reelecciones. O sea, terminado el curso, se tomaba fundamentalmente un tema de actualidad y de debate. Durante un mes y pico. Muy, muy interesante. Algo parecido en Francia se hizo en el Collège de France, famosos cursos, Foucault, por ejemplo. Y quizás algún día podamos hacer también nosotros. Lo que pasa es que como nosotros aprovechamos de otro modo las vacaciones, centremos ahora en una clase inaugural, pero con un espíritu mixto también refiriendo a temas que puedan ser del diario de hoy. O de mañana, que es peor todavía. Yo quiero agradecer a la facultad, por supuesto también al señor titular de la cátedra. Quiero que me permitan decirles que esta semana pasada, sentí que el que debía dar esta lectura inaugural era su querido hermano mayor en la vida universitaria, Eduardo Martín Quintana, quien algunos de ustedes conocieron y otros no, que nos dejó el viernes antepasado. Nos dejó, se adelantó a la casa del padre. Un hombre entregado a la vida universitaria, que cuando tenía unos años más que nosotros, no muchos para nosotros, sino muchos en aquella época, era como una especie de modelo y de guía en la tarea de formación integral de lo que él llamaba el Ars Iuris. Ars Iuris. Entonces, si usted me permite, doctor, yo quisiera dedicar esta lección a la memoria de nuestro querido colega, espejo de virtudes personales y universitarias fundamentalmente. ¿Por qué titulé esta lectio inaugural con una frase que tiene 500 y pico de años? Pregunto, un extracto de un sermón histórico. ¿Con qué derecho y con qué justicia le hacedes? 6:6. Frase dada en el español, pues se llama Domingo, dividida la parte occidental en Haití, que fue el primer centro de población y de inculturación español en América. De ahí salieron todas las expediciones para todos lados, para Cuba, pues a México, tierra firme, como se le llamaba, América del Sur, etc. ¿Qué había pasado? Habían llegado los españoles y de otros pueblos también,
no todos eran españoles. Bueno, no lo era Colón. A la española, que es el primer nombre que tuvo, y habían comenzado a explotar ferozmente en un movimiento que es la avaricia. Tomen, no es que escriban, sino recuerden algunas palabras que subrayo, porque como uno no improvisamos, pero no es que no lo hemos pensado, por eso está pedacito de biblioteca acá. Adelante, adelante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos filmando. Muy bien. Ubíquense, por favor. Qué gusto. ¿Cómo están? Qué gusto. Oh, una explotación desaforada en busca del oro. Fue la plata lo primero que se buscó. La plata se encontró sobremanera. En tal cantidad, fíjese, de Potosí o las minas de Guanajuato, que llegaba a Europa y hundió la economía española en una tremenda cuestión de bimetalismo, oro-plata, que al desbalancearse creó primero una desvalorización de la plata. En Lima se cerraban los caballos con las armaduras de plata porque era más barata que el hierro. Y significó la pérdida absoluta de todas las industrias. Esa cuestión basada en la moneda, la pérdida absoluta de todas las industrias españolas. Sin duda. Adelante, doctora. Por favor. Hola. La maldición de la plata, como se le ha llamado, no existía todavía. Eso apareció con las minas sobre todo de México y de Perú. El tema era buscar oro. La avaricia, vuelvo a subrayar, porque vamos a hablar de virtudes al final. La avaricia fue motor de esos primeros y otros. Estos hombres habían llegado 2500 en la segunda expedición, con Obando. Encontraban su América, que no se llamaba América, sus Indias, en la explotación de los taínos, de los indios, para excavar, lavar permanentemente, horas y horas, al punto tal que quizás no solamente por la explotación laboral, sino fundamentalmente fue por las epidemias, desapareció prácticamente la población entera de una isla muy poblada. Quien quiera ver estos temas, yo sigo tirando. Ustedes saben, cuando uno habla tiene que hablar 3 niveles. Nivel medio, que es el sentido de la clase. Tiene que hacer una repetición, una redundancia un poquito más baja, por si alguno se perdió y se quedó en el camino. Porque nadie debe quedarse en el camino. Y tiene que tirar algunas puntas, porque siempre en un auditorio hay alguien más interesado, más conocedor, más inquieto, que quiere algo más. Entonces la punta que se tira es para ese, que quiere buscar otra cosa. Hay una gran obra de un gran autor argentino, en los años 40, Hunter Rosenblatt, que busca analizar la demografía de la América Latina, ¿no es cierto? América, donde se encontraron las culturas. Evidentemente existieron abusos tremendos. Todos, quizás no. Pero cuando llegan, los primeros que llegan son los 12 franciscanos, Fray Will. Los primeros que pisaron América fueron franciscanos. También tuvieron mucha importancia hoy, no está la orden de Tut, pero en ese momento era muy importante la de los jerónimos. Además eran los que tenían el monasterio de Guadalupe, Cáceres, en España. La Guadalupe española es la que renace después en nuestra Guadalupe picana. Pero llegan años después los dominicos de Salamanca, formados en Salamanca en un convento, vivían en un convento y sigue integrando San Esteban de Salamanca, incluso estudiando allá las lenguas para poder misionar. Eran misioneros. Además, misioneros que venían con una
prestigio de orden intelectual, pero además con algo muy importante, que tenían sobre sí el peso de la Inquisición. Ellos eran los inquisidores eran dominicos. Son dos responsabilidades. La Inquisición, que no tenía jurisdicción sobre los no católicos, solamente sobre los bautizados, y la idea de que era uno de los predicadores, la orden de Santo Domingo, la orden de Tomás de Aquino, la orden que era la orden intelectual del mundo. Llegan estos, en principio, 4, con un prior importantísimo que ha quedado oculto en la historia. Pedro de Córdoba era el jefe. Llegan en octubre del año 10, de 1510, y ven lo que está pasando. Pero no solamente ven lo que pasa, sino que llega golpeando las pobres puertas. Los techos eran de paja, Santo Domingo era una aldea. Un refugiado, criminal. Un hombre que había matado a la esposa en un arranque de celos ante un presunto adulterio de Garcés. Y con ese peso encima había pasado 5 años escondido en la isla. Arrepentido de corazón, bueno, Martín, arrepentido de corazón se presenta para hacerse hermano lego, real, para refugiarse al convento. Fíjense el tema de la violencia de género, de aquellos polvos se hicieron estos lodos. A los que la niegan, lean un poquito. Este Garcés cuenta lo que él vivió en los lavaderos de oro, en las minas. Y se lo va contando a esta pequeña comunidad dominica que empieza a decir: esto es insoportable, nosotros no podemos callar, además. Pedro de Córdoba es el inquisidor, cosa que pocas veces se dice. Tiene una gran responsabilidad sobre los actos de los españoles, de los bautizados, de las autoridades mismas, en un poder que podía denunciar a la propia autoridad. Y entonces van haciendo un sermón conjunto escrito. Yo puse la frase del que lo pronunció, Antonio o Antón de Montesinos, pero no, a él lo eligieron porque el que tenía la mejor voz, la voz más potente. Lo escribieron todos y lo firmaron todos, porque sabían con qué huellas hablaban. Y ese sermón de los ilustrados, de los predicadores, en el Adviento, o sea, el tiempo antes de la Navidad, en el último domingo de Adviento, un día 21 de diciembre, estaban todos. Estaba Diego Colón, el gobernador, el adelantado todavía. Estaban todos los encomenderos, todos los ricos hombres, todos los que, y ya aparece el personaje, Bartolomé de las Casas dice: azotados y desorejados en España, tenían acá poder sobre los príncipes y los reyes de las Indias. Las penas infamantes de la justicia de la época, ¿no es cierto? Desorejados. Estaban todos, pequeña capilla, me imagino, pequeña aldea también, y ahí es donde nuestro Antón de Montesinos, de quien tan poco sabemos, el sermón no ha quedado entero, sino que ha quedado lo que transcribió de las Casas, en una obra muy importante que es La historia de las Indias. Yo traje de mi biblioteca algunos, no se los voy a pasar, pero les tocan bien, algunos elementos. El relato de Bartolomé de las Casas, muchos años después, no tengo por qué decir que no ya sea verídico, pero al menos es recortado. Si llegado el domingo y la hora de predicar, subió en el púlpito el susodicho padre Antón Montesinos y tomó por tema y fundamento de su sermón, que ya llevaba escrito y firmado de los demás: yo soy la voz que clama en el desierto. En Mateo es como se autotitula Juan el Bautista. Hecha su introducción y dicho algo de lo que tocaba a la materia del tiempo de Adviento, no sabemos qué dijo.
comenzó a encarecer la esterilidad del desierto, de las conciencias de los españoles de esta isla. Yo clamo en el desierto porque ustedes, dueños y señores de la isla, no tienen conciencia de pecado. Para os lo dar a conocer, me he subido aquí, yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Es decir, ¿con qué derecho y con qué justicia? Clama el hombre. Tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios, etc. Se los dejo. Si no quieran, ahí que lo pregunto. ¿Imaginan ustedes el escándalo que esto significó? Se lo dijo en la cara de la autoridad real, a don Diego. Se lo dijo en la cara al mismo de las casas, que era encomendero. Y siguió siendo encomendero varios años. Y fue recién dominico 10 años después de esto. Lío por todos lados. Apretes del gobernador para que en el próximo sermón se desligera, o atenuara al menos. No, hizo al revés. Nos tenemos el segundo sermón, pues todavía peor para ellos, ¿no es cierto?, que el primero, porque llegó a decir que se le negaba la confesión. Claro, hay que entender. Perdonen que haga disquisiciones con otros pueblos, con otros gobiernos. Usted le dice se le niega la confesión a, qué sé yo, a los holandeses que fundaron Nueva Ámsterdam o Nueva York. Eso no importa muy bien. Ahora, un español de la época, un portugués de la época, epa, era hundirle un estilete en el alma. Llamados a comparecer ante el rey, que era Fernando V, el católico. Curioso también. Va primero el superior franciscano y tras él mandan a Montesinos a que dé explicaciones. Líos de aquí, líos de allá. Yo les voy a leer, porque siempre viene bien tener testimonios de otro lado. Tenemos a Bartolomé de las Casas contándolo casi 40 años después. Bartolomé de las Casas tiene muchísimas obras, hay 3 fundamentales. Una que se las prestó, me la devuelven, en un facsimilar que yo aprecio muchísimo. Yo tuve allá joven una especial particularidad en estos temas, me gustó. Este es el facsímil de la brevísima relación de la destrucción de la Cinta. Lo traje en facsímil porque si lo traigo en transcripto es tan escandaloso que salimos invadiendo España, qué sé yo. Así no se puede leer poquito, se lee, eso se da en el libro. Ojo, señores, ese libro, escrito años después, fue caballo de batalla de los adversarios de España. Este machete lo usé en el 75, cuando en filosofía, nuestra vieja facultad, ya existe ya. Vino un francés, un dominico francés, muy bueno, Padre Martín, propiciando la canonización de las casas. Verísimo, señor Verísimo, invitó, éramos 5 o 6. Y yo, hoy no lo haría, pero de joven no somos tan prudentes, me hice un machete de objeciones. Cuando llegué a la cuarta, la quinta, Verísimo de adelante me hacía así, señal de que me cagaba obediente, estaba cursando filosofía. Ahora recién de abogado, cursaba filosofía. Fíjense solamente las ediciones de esta obra en ese siglo. 21 ediciones en holandés, 21. 5 en italiano, 6 en francés, 4 en alemán, 2 en inglés, 2 en latín, después recién hubo en castellano. Este fue un arma, un caballito de batalla de los enemigos de España. Verdadera, no exagerada. Para quien quiere estudiar esto, este libro que aprecio muchísimo, de Ramón Menéndez Pidal, el padre de las casas, su doble personalidad, es un estudio profundísimo sobre el tema de las casas. Profundísimo. Para quien quiera
Y después llega allá en España una polémica tremenda con un sabio aristotélico formado en Italia, don Juan Ginés de Sepúlveda. Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Ya no es el tema del trato. Lo que empieza a ponerse en juego es: ¿tiene derechos España para dominar estas tierras descubiertas o no? Este libro ha sido particularmente vilipendiado en la historia española y nuestra, al punto tal que recién cuando uno lee se da cuenta de las macanas que uno dijo o que uno creyó que Ginés de Sepúlveda había dicho. Fue prohibido, por influencia de las casas, se prohibió editarlo. Se editó recién en 1800 y pico. Los manuscritos, pues cuando no se editaban manuscritos, algunos se perdían. Uno que estaba en la biblioteca de la Universidad de Valencia fue bombardeado por los franceses. Entonces, nosotros estamos hablando del sermón de un misionero. Pero detrás hubo una gran polémica política sobre los justos títulos de lo que llevaba, por qué podía, sobre todo la negación del título que si el Papa podía dar a las tierras, que todos dijeron que no, incluso Ginés de Sepúlveda. Por supuesto, la gran reelección de Indis de Vitoria. Esta historia del sermón de Montesinos y de las polémicas las casianas, para quien guste, está abierta todavía. Pero yo les decía, y en eso me fui no por la rama, sino volví al tronco, que les quería leer la postura de un gran historiador e hispanista norteamericano, Louis Hanke, Hanke. No tengo el libro, pero está entero en internet, en castellano. El libro de origen es otro en inglés de 1949. Gran amigo y corresponsal de don Ramón Menéndez Pidal. La colección entera de obras del Pasacalpe las vendí a un antiguo vendedor de libros que pasaba al día siguiente de haber cobrado en tribunales vendiendo libros del Pasacalpe. Tiempos eran aquellos. ¿Qué dice Luis Hahn? La traducción es: la lucha por la justicia en la conquista de América, más abreviado por el título inglés, en la lucha por la justicia de los españoles en la justicia de América. El texto inglés, profesor de Harvard. Así comenzó, hablando del sermón de Montesinos, la gran batalla por la justicia social. Amigos, 49. La batalla por la justicia social, subrayo, dicho por un norteamericano. En América, batalla iniciada, abierta bien por un fraile casi desconocido. No sabemos ni qué fue, sí, sabemos algo. Se había formado en San Esteban, dio el sermón porque tenía la voz tonante. Siguió en las Indias, fue 2 veces a defender posiciones ida y vuelta, había que hacer el viaje y a España. Participó en lo que se llamó la ocupación, la conquista, como quieran ustedes, la colonización de Puerto Rico. En las primeras ciudades, la primera ciudad de Norteamérica fue lo que ahora es Carolina del Sur, no prosperó, quizás haya arrasado la primera visa en América del Norte. Y después, como no tenían, era gente del Renacimiento. Todo el mundo le quedaba chico, no se quedó en Santo Domingo. Se fue a evangelizar a lo que ahora es Venezuela. Venezuela fue ocupada de un modo muy particular después de varios fracasos. Fue ocupada a través de una capitulación, un contrato con una empresa de banqueros alemanes, los Wenzels. Fracaso total de la iniciativa privada en la evangelización de las tierras, no en la encomienda o el adelantajo a un jefe, sino a una empresa. Y muy probablemente muere en Venezuela. En San Esteban de Salamanca dicen mártir. Pero lo que no se sabe es si fue mártir de los indios o si fue envenenado por los Wenzel.
la historia siempre encuentra algún papelito más. Lo cierto es que ya Pedro de Córdoba había muerto, enfermedad, en Santa hacia los años 20, en Santo Domingo, también había acompañado en el periplo de evangelización. No era gente que se quedara quieta. Entonces nos dice el sabio norteamericano, no se encontró ningún retrato suyo, ¿cierto? Cuando hicieron la estatua que le donó México, inventaron una cara. Le donó México a Santo Domingo. El día del 21 de diciembre es el día del defensor público en Santo Domingo, doctor. Doctora, ambos dos. Doctora, también defensora. Hay algo más del gremio de defensores. Día del defensor público. Tienen el día del sermón de Montesinos. No tienen retrato. Existen hoy millones de americanos que nunca habrán oído hablar de él. Ustedes no, ustedes siguen acá. Acá lo mencionamos, acá no lo olvidan. El único testimonio en este momento trascendental en la historia aparece en las reales cédulas, formales como los españoles, en Simancas. Está todo, porque llegaba a la Real Cédula y quedaban copias. O sea, el documento español constata hasta el lugar. Y en la historia de las Indias de las Casas, cuyo relato escrito hace más de 400 años, nos da con viveza la pasión y el fuego de esta primera batalla por la libertad humana en América. Y sigue nuestro historiador norteamericano, presidente de todas las academias que quieran, diciendo algo muy interesante. Los invito a quienes quieran buscarlo en internet para devorar el libro de Hamlet. El intento más reciente de revisionismo, lo está diciendo en el 49, llevado a cabo por Rómulo Carbia, argentino. Es un curioso trabajo titulado Historia de la leyenda negra hispanoamericana, que reproduce muchas de las horripilantes ilustraciones de Debris sobre la crueldad española con los indios, en ilustraciones que se hacían en Flandes fundamentalmente. Cierto, los españoles fueron crueles, admite Carbia, pero también lo fueron otros europeos. Y Las Casas, el defensor de los indios, exageró grandemente la crueldad española. Una crueldad vale por muchas. No es un tema estadístico. La crueldad en la ejecución no se justifica porque fuera uno, porque fueran 20 o porque fueran 1000. Todo esto bien puede ser verdad, pero una defensa mejor y más convincente sería poner de relieve el hecho de que la colonización española fue diferente de otras en intención y en teoría, y que en esta diferencia estriba su verdadera grandeza. Y aquí cierro el tema con motivo y innovación de la frase de Montesinos, que nació como un epígrafe. ¿Vieron las frases que ponemos en un libro? Y me extendí demasiado. Me extendí porque me han pedido, noticiado por el flyer del observatorio del cardenal Antoine de Doctrina Social de la Iglesia, que se escriba sobre este tema en particular. Me han dado 4 cuestiones, 3 de las cuales son realmente tocar lo más profundo del tema lascasiano y del tema español. Yo le dejo a ustedes la Universidad es el Reino de la Libertad. Lean todo lo que quieran. Clemenceau en francés es un adorador de Las Casas y pueden leerlo sin duda. Pero 3 revisionistas argentinos. 3 porque es un lindo número. O llamarlo herejes trinitarios allá en tiempo del realismo. 3 es un lindo número. El primero, poco conocido, Roberto Levillier. Roberto Levillier es un revisionista del radicalismo ideológico, diplomático de carrera. Es el que va con el canciller, Honorio Porredón, pariente de la ministra Bullrich, con el embajador en París, Marcelo Delgado, y él a firmar el ingreso argentino en la Sociedad de las Naciones. Estamos hablando de gente de peso, estamos hablando de pasquineros.
Para llamar pasquín a algo, por ejemplo, Keynes hay que poder superarlo. Pasquín, de Pasquino, ¿no es cierto? Que es el modo de atacar en Plaza de Roma, no tiene fuente científica ni nada. Estos no eran pasquines. Entonces les recuerdo a Roberto Oliveira, interesantísimo, deja la carrera diplomática para dedicarse a la historia, y fundamentalmente a la historia colonial del sur. Es el hombre que va a recuperar todos los recuerdos documentados de los gobernadores, de nuestro Río de la Plata y del Tucumán sobre. El segundo, citado por Hanke, Rómulo Carpio, personaje, también medio oculto en la historiografía argentina. Cuando las carreras de historia se hacen muy mitristas, dejan de lado fuentes que no son mitristas. Rómulo Carpio, que dice, se define a sí mismo un americano que tiene el doble orgullo de su condición de creyente y de su rancio abolengo español. Escribe esto que cita desde el 43 la obra de Carpio, que la cita en el 49 Hanke en Estados Unidos. Historia de la leyenda negra hispanoamericana. Él estaba en la Facultad de Filosofía, nunca se llevó muy bien con la academia, tiene posturas muy contrapuestas a la academia. Me ha tocado, quizás en el año 22, anda ahí deambulando, no sé si lo van a publicar o no en la asociación, se llama Las otras cartas, es sobre los documentos respecto de la entrevista de Guayaquil. Y hay una colección maravilla, un embajador nuestro, que colección de documentos peruanos que traen a la Argentina, la colección Mármol. Cuando todos dicen que son falsos esos documentos, Rómulo Carpio es el único que dice que son verdaderos. Y como epílogo, como fruto de esta historiografía argentina no mitrista, nuestro amado Vicente Sierra. Ustedes saben que abajo tenemos, abajo en el subsuelo de allá de la punta, no sé a qué arquitecto se le ocurrió ponerla en una universidad en la punta, la biblioteca en el centro, ¿no es cierto? Y abajo del nivel del río, bueno, en la biblioteca tenemos toda la colección de Sierra. No sabía. Y tenemos un busto de Sierra donado por sus discípulos que está ahí en el tercer subsuelo. Sierra tiene una hermosa obra, Así se hizo América, año 55, una belleza, que le valió el premio Reyes Católicos de España. Y otra que no pude traer porque ya no me alcanzaba el barco, El sentido misional de la conquista de América. Se dijo de Sierra que es un liturgo de la historia. Y con esto cierro la parte histórica. Para Chesterton, existen tres modos de escribir la historia. El primero, dice Chesterton, que solíamos encontrar en los libros de nuestra infancia, lo decimos en el Villiquen, era pintoresco y en extremo falso. Pintoresco, Caballo Blanco de San Martín, en extremo falso. Otro, adoptado por los académicos, por favor que el doctor de Marco me perdone, es el de pensar que se puede seguir siendo falso siempre que se evite ser pintoresco. Es el acartonamiento del academicismo, no del verdadero académico. Para estos eruditos, dice Chesterton, es suficiente que una mentira sea oscura para que se la crea verdadera. Ojo que esto no es solo para la historia, también para la filosofía. Pero existe un tercer modo de escribir historia, aquel que utiliza lo pintoresco de tal forma que parezca un símbolo de la verdad en lugar de un símbolo de la mentira. De esta original manera, que consiste en hacer evidente la verdad sin mengua de la belleza, supo escribir don Vicente Sierra. Vicente Sierra falleció en el 82, dejaba todos sus manuscritos del 10º tomo de su formidable historia de Argentina, que no se editó. Además, desapareció la editorial. Está el Caguani Paraguay, ahora creo que hay no sé, una cosa. Gran historiador. Uno puede después disentir en un tema,
todo puntual, no es artista. Estoy trabajando el año 1825, el año 33 oriental, por ahí no coincido con algunas cosas. Pero un gran. Y él tiene ese lujo para quienes quieran acercarse, si quieren la historia completa, la ley lleva la vida, ¿no? Pero vean a Sísifo. Porque es cierto lo que dice el colega que así los escribe. Pinta escenas, pero escenas que tienen. A la edad de ustedes lo leí. Cosas pequeñas, cotidianas. Cómo se reunía el Cabildo de Lima en sesión formal y solemne para comer los 12 primeros espárragos cultivados en tierra americana, con acta del Cabildo. Y resulta que ahora, lo he visto allá, mi querido Perú, líneas de campesinos de escuadra sobre las esparragueras, que van todos a España. Porque en España, la zona de espárragos arrancó las esparragueras para poner buenas cepas de vino en la Rioja española. Y cada vez que yo veo un espárrago, pues me acuerdo de esos cabildantes que decían, aliar entre ellos, descendiente, que es el histórico director del registro del archivo de Córdoba, Papiro Aliaga, le decían los cordobeses que para poner sobrenombres son mandados a hacer, los 12 primeros, y cosas hermosas. Si me permiten, porque me voy a emocionar. La entrada de Santa Marta, o sea, cómo los españoles van remontando el Magdalena, hay que verlo. Contracorriente para ir a fundar Bogotá. Y, claro, tenían que hacer camino de sirga para ir arrastrando los barcos río arriba. Entonces, destacan a 300 vascos, si hay algún vasco, no se me enoje, fornido por no decir vasco, eso, al mando de Jerónimo Insa, 300 macheteros habrían 1000 y pico de kilómetros. Y cuento de una carta el momento en que muere el padre, herido, agotado, enfermo, y recostado contra un árbol de nuestra América, le dice al hijo: yo hasta aquí llego, pero tú sigue. Por Dios y por sí. Y ese testamento de un moribundo vale también para nosotros, que no somos macheteros, pero también en algún momento de nuestra profesión, de nuestra cátedra, lo que sea, no damos más. Sí. Yo diría por Dios y por la patria, pero parece que tienen, pero que tienen ellos. Pero fíjense cómo Sierra toca el alma en medio de un aparato científico impresionante. Entonces los dejo con 3 revisionistas de la época hispánica y vamos entonces a lo que me convocó. Porque lo que a mí me llevó a poner este epígrafe son las 2 palabras: ¿con qué derecho, con qué justicia? Pues, ¿qué otra pregunta filosófica hay en nuestra materia más profunda de qué es derecho y qué es justicia? ¿De dónde sacan el lenguaje del 1500? Pre-siglo de oro, ¿eh? Este es el lenguaje que en América se ha perdido, quizás se conserva, por ejemplo, en Paraguay. Lo pre-siglo de oro, lo de Garcilaso de la Vega, ustedes lo tienen que distinguir en el habla por el hiato, le am. Y nosotros nos reímos, pues somos ignorantes. Y por el uso de los pronombres del dativo. Yo le di el le. Y muchas otras cosas más que están en toda nuestra área litoral, ¿no es cierto? En ese idioma habla de derecho y de justicia. No dice una sola cosa, dice con qué derecho y con qué justicia. Entonces nos vamos a preguntar, señores, primera vez, ¿qué es derecho? Preguntarse filosóficamente significa preguntarse para seguir preguntando.
Preguntarse para seguir preguntando. No satisfacerse con ninguna. Entonces, lo primero que vamos a hacer, mis estimados, es hacer al estilo de la universidad, donde no había grandes bibliotecas. Donde había un libro se formaba una escuela. Se llevaba, como este bolso mío que traje, el bártulo. El bártulo era el Bartolo, la glosa magna de Bartolo de Saxo-Ferrat. Había que llevar el bártulo. Bueno, y era más chico. ¿De dónde viene la palabra derecho? Entonces yo le voy a pedir a algunos de ustedes, y después el que quiera se suma, porque podemos pasar hasta que las velas no arranquen, ellos escribían con velas. Le voy a pedir que primero nos preguntemos por el nombre. Esta es metodología propia de nuestra universidad, de nuestro estatuto, ¿no? Que por lo menos cuando yo ingresé creo que hubo un cambio. Dice, nos formamos bajo los principios, el método y el sistema de Tomás de Aquino. Creo que después agregó y de todos los demás, me parece muy bien, ¿no? Porque a nadie hay que maltratar. Entonces vamos nosotros, le voy a pedir al doctor si puede leerme el primer texto. Abra el fuego. Tenga usted el honor de abrir el fuego contra los imperiales que marchan a su frente. La orden que combate la batalla de Cassette. Pero no le vaya tan mal como a Chilaver. Cumplió el hombre. Vamos a ver un libro de Neo Domicio Annio Ulpiano. Ya no es el nombre de adopción. Siempre que es Ano, Mariano, Asiano, es el origen de la gens anterior. Un sirio, nacido en Tiro seguramente, formado en la escuela de Beirut. Genio del derecho. Los dos genios que sostuvieron el imperio en tiempos complicados, Ulpiano y Pablo. 1-1, ¿le parece? Libro primero, título primero, la primera, 1-1, el que se olvida está mal. 1.1.1. Tomado, recortado de las institutas de los manuales a tirones. Tirones son los que empiezan a estudiar derecho. Ustedes todavía no serían tirones, ya te habrían dejado de serlo. En primer año. Institutas, a ver. Conviene que el que haya de estudiar el derecho conozca primero de dónde proviene la palabra ius, derecho. Llámase así de justitia, justicia, porque, según lo define elegantemente Celso, es el arte de lo bueno y equitativo. Opa. Acuérdense de este Celso, arte de lo bueno y equitativo. Por cuyo motivo alguien nos llama sacerdotes. Pare. Cuando ustedes le dicen, ustedes fueron una miel, lo hicimos abajo, bajábamos, íbamos a nuestro suelo donde están los libros de Romano, no salen nunca. Y en la media luz, está medio oscurita abajo el depósito, leíamos esto, pero con una promesa de no contarle a los legos, perdón, los legos que usáis, no difundirlo mucho, no porque es un texto esotérico, hermético, no, para que no crean que somos unos pagados de nosotros mismos. Porque mire lo que dice el sirio Ulpiano. Por cuyo motivo alguien nos llama sacerdotes. Pues cultivamos la justicia, profesamos el conocimiento de lo bueno y equitativo, separando lo justo de lo injusto, discerniendo lo ilícito de lo lícito de lo ilícito, deseando ser buenos a los hombres no solo por el miedo de las penas, sino también con la incitación de los premios, buscando con ansia, si no me engaño, la verdadera filosofía, no la aparente. Qué llamado, ¿no? El que quiere estudiar derecho. Qué humildad de este genio. Nicifaro, si no me equivoco. La verdad, si no me equivoco. La verdadera filosofía, si no me equivoco. Así nació, esto es sobre el año 200. Lo que nos queda del digesto entre Paulo y Ulpiano es más de la mitad. Ambos eran dos genios. Ya vamos a ver a Paulo.
Pero siempre dijeron ellos, el mejor de todos nosotros es, ustedes cursaban romano, así que me tienen que decir, ¿quién? Papiniano. ¿Qué es eso? Las 300 citas de Papiniano se quedaron. Frente a miles y miles de los otros dos. ¿Por qué decían que era el mejor? Su maestro. ¿Por eso había enseñado? No. Porque en realidad las circulaciones y los avances de Pablo Ulpiano son superiores. Impresionante. Porque había subrayado su vida de jurista con su vida. En tiempos del emperador Caracalla, ¿se acuerdan que tenía el hermano? Él. Pueden ser mil caricaturas de esto en una lucha entre hermanos por el poder, porque eran co-emperadores. Caracalla manda a matar a Guetta, un esbirro, que eran los de la Guardia Pretoriana, lo matan en brazos de la madre. Y Caracalla lo llama Papiniano y le dice, hacemos un dictamen diciendo que la razón de Estado exime del delito de parricidio. Parricidio en Roma es el homicidio calificado por el vínculo, aunque sea de hijo, de padre, de madre, de hermano. Parricidio, tiene una pena terrible. Ustedes la vieron en Roma. Saluda a Papiniano, se va a su casa, hace un formulario de al día siguiente se lo entrega a Caracalla diciendo que ni la razón de Estado exime del crimen de parricidio. Saluda, va a su casa, a la compañera, al estilo Séneca, corta las venas, porque de ese modo moría libre y podían heredar su familia. En cambio, si lo mataban, lo condenaban, moría con muerte de esclavo, sin ius testamentio factio. Cristo murió con muerte de esclavo. Entonces ese Papiniano era alabado por sus discípulos y por los siguientes juristas, porque ustedes recuerdan la ley de citas, donde hay diferencia, donde esté Papiniano, ese tiene razón. ¿Por qué escribió? Sí. ¿Por qué escribió? Porque sabía, sí. Porque dejó discípulos también. Sobre todo porque dio una lección para la historia de la honestidad intelectual del jurista, que no tuerce la balanza ni siquiera bajo la amenaza de muerte de un tirano. Esto que nos indica Ulpiano no es sino la primera aproximación a la palabra. ¿Y está equivocado? ¿Qué se cree? Ulpiano sí está equivocado porque no es que ius viene de justicia, sino al revés, justicia viene de ius. Pero no podemos hoy hacer toda la investigación etimológica de nuestras dos raíces que encima se nos bifurcan, ius por un lado, derecho por el otro. Rex, rego, mando. Iun Peter, Dios Padre. Juramento. Quienes quieran buscar esto, mi fuente siempre ha sido un excelente diccionario europeo de castellano, se llama Roberts. Roberts es el autor. Y hay acá abajo, en la parte de lo que era la biblioteca de letras, un muy buen diccionario francés sánscrito que se los recomiendo a los que quieran profundizar. ¿Se dan cuenta cómo estamos trabajando? Entonces ahora vamos a ¿qué es el derecho? No qué dice la palabra derecho. Y para eso necesitamos instrumentos del pensar. Instrumento, en griego se dice órgano. Necesitamos un mecanismo de pensamiento. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es recorrer un camino de libro en libro, camino de 2300 años, de libro en libro, a ver si encontramos siglo sobre siglo muestras inspiraciones, redundancias,
reflejos de esa línea de pensamiento. Doctor Velotti San Martín, ¿de qué es? Egresado de la UBA, doctor de Cervanterado, de medalla de honor de su promoción. Cuando fuimos a verlo, creo que no, con usted no, con el colega. No estaba, iba a jurar y no estaba, que le anularon el examen como los residentes. ¿Qué pasó? Y claro, lo vimos entrar después con la bandera con gran orgullo. Aquí vamos a leer un libro importantísimo en la conformación mental de Occidente, la metafísica de Aristóteles, escrito de aparte, por eso son lecciones o temas que se van juntando, y que Andrónico de Rodas, a conocer Rodas, gran aristotélico, unifica después y le da el nombre después del físico. Vamos al libro cuarto de la metafísica. Si necesitan, traje estas pequeñas lupitas blancas, si no me vienen bien, que amplían. Me alegro mucho. Adelante, estamos escuchando a un joven Aristóteles enseñándoles a pensar a sus discípulos en el liceo y le está hablando de la dicotomía filosófica del momento entre la visión unívoca del ser, Parménides de Elea, y la visión, por así decir, fluctuante del ser, Heráclito de Éfeso, que parecían como boca arriba, dos bandos irreconciliables. Y miren lo que dice un joven Aristóteles en ese momento, siempre joven. Adelante, doctor. La entidad, la unidad y sus clases, los contrarios. La expresión, algo que es, se dice en muchos sentidos, pero Me permite glosarlo. Algo que es, en esta versión que es muy buena, esta versión es la de Gredos, que traduce la del francés de Belles Lettres. Abajo, digo abajo es en la biblioteca, abajo el nivel del río, tenemos toda la colección del profesor Novoa, el fundador de letras de nuestra universidad, de Belles Lettres. Son unos libros anaranjados, en rústica. Uno con Libú, la lechuza, los griegos, y otro con la loba, los latinos. Toda. Cuando ven un libro anaranjado, no se equivoquen por ahí, es un libro, ya saber qué, un libro de Belles Lettres viejo, ajado, no lo dejen pasar. Pero Gredos traduce de Belles Lettres. Hay otras traducciones, las mexicanas de Antonio Gómez Robledo, que yo a veces prefiero para clase porque no, las que usamos porque son, por así decirlo, más nuestras. Antonio Gómez Robledo, gran católico, abogado. Él escribía para esa gran editorial mexicana llamada Porrúa, de libros de tapa de papel. Si van a México, al Zócalo, atrás del Zócalo, una cuadra, en la esquina, con la columna de los Chávez, está Porrúa y al lado el depósito, como para llevárselo entero. América ha sido importantísima en el nivel editorial, en el nivel de un hombre, Antonio Gómez Robledo. El año que viene vamos a cumplir 100 años de la cristiada, pero un carnal precioso. El padre era un dirigente de los cristeros, la madre de los Altos de Jalisco. Pero ahora tenemos la de Belén, que es buenísima. Cuando dice algo que es, Gómez Robledo dice el ser. El ser se dice de muchas maneras. Clavárselo acá. El ser se dice de muchas maneras. Adelante, doctor. se dice en muchos sentidos, pero en relación con una sola cosa y una sola naturaleza, y no por mera homonimia, sino que, al igual que sano, se dice en todos los casos en relación con la salud. De lo uno porque la conserva, de lo otro porque la produce, de lo otro porque es signo de salud, de lo otro porque ésta se da en ello. Y médico se dice en relación con la ciencia médica. Se llama médico a lo uno porque posee la ciencia médica, a lo otro porque sus propiedades naturales son adecuadas a ella, a lo otro porque es el resultado de la ciencia médica. Y podríamos encontrar cosas que se dicen de modo semejante a estas. Así también, algo que es, se dice en muchos sentidos, pero en todos los casos en relación con un único principio. De unas cosas se dice que son por entidades, por ser entidades. De otras, por ser afecciones de la entidad. De otras,
por ser un proceso hacia la entidad, o bien corrupciones o privaciones o cualidades o agentes productivos o agentes generadores, ya de la entidad, ya de aquellas cosas que se dicen en relación con la entidad, o bien por ser negaciones, ya de alguna de estas cosas, ya de la entidad. Perfecto. Esto es para desarrollar el tema de la analogía. Instrumento de pensamiento que nos distingue de múltiples escuelas. Y dentro de la analogía, también subescuelas del tomismo que no necesariamente coinciden. ¿Por qué? Porque pensar en admitir que se dice de muchas maneras implica que yo puedo decir derecho en un sentido, en otro y en otro. Ahora, si hay una analogía de atribución, hay un primer sentido que va a estar presente, aunque sea remotamente, en todos los demás. Vamos a ver ahora cómo lo dice Pablo y vamos a ver cómo lo dice Tomás. Estamos saltando siglos, cientos y pico. Vamos a ir al 200 antes de Cristo, 200 de nuestra era. Dos grandes escuelas, dos modos de entender. Uno más antiguo entre nosotros, el del cardenal Cayetano, Tomás de Vio, portugués, gran tomista, el que mandan a discutir con Lutero. Todo el tratado de analogía de Cayetano, que ha llegado hasta nuestro siglo. Hay una obra importantísima para quienes lean latín, no está traducida. Elementos de filosofía aristotélico tomista del austríaco benedictino, que con la formaban los seminaristas antes de, en latín, la formación de los filósofos. Hoy, si la tengo, felizmente, es una visión donde no admite que la analogía, desde un analogía principal, sea por atribución. O sea que si algo es derecho, las otras, sobre todo el derecho subjetivo, de lo que dirían los derechos humanos, lo es por mera denominación extrínseca. Y esto nos coloca en una vereda de la explicación. Pero a principios del siglo pasado, hace 100 años, un gran sabio tomista español, en San Esteban de Salamanca, de Rosario Montesinos, Santiago Ramírez, reformuló el concepto de filosofía, un libro que no pueden dejar de leer, de Santiago Ramírez, excelente. Y por otro lado, la visión de la analogía dice, no puede haber una atribución intrínseca. Yo puedo decir que derecho es esto y también es esto, realmente es esta otra cosa, la ley, el derecho subjetivo, pero siempre que dependa del primer análogo. O sea, lo que se llama, para los que entienden de esto, analogía de atribución intrínseca, negada por Cayetano. Esto le digo a los que están empezando a tirones. Si gustan ustedes de enrolarse en una escuela realista, aristotélico-tomista, sepan que no es arqueología. No estamos buscando piedras muertas. Porque una escuela que tiene internas y subescuelas es una escuela viva. Gracias a Dios. Yo admiro el pensamiento de Tomás, de Santiago Ramírez. Para mí el gran tomista español del siglo XX, como el que Gilson fue el gran tomista francés del siglo XX. Grandes lumbreras del momento actual del pensamiento realista. El realismo metódico de Gilson, chiquitito, de real, no puede pasar. 5 capítulos, el último se llamaba Vademecum, del realista principiante. Saber leer. Entonces, señores, tenemos el instrumento. ¿Cómo pega esto en la explicación del derecho? ¿Se acuerdan que dijimos que la metafísica la escribió en Rodas? En Rodas hay una escuela de oradores, una escuela de retórica. Ahí se forma Pau, el compadre, por así decirlo, de Ulpiano. Julio Cornelio Paulo, llamado el Prudentísimo. Y entonces le voy a pedir, si usted abre
1111, no sé, se lo pasamos al doctor Domínguez. No, todo está bien. Pasamos al licenciado Pato. Sí. Es así, ¿eh? El que se olvida de las citas, la primera, libro primero. Título primero, ley 1. Este es libro primero, título primero, ley 11. 1111. No, si sabía lo que pensaba. Hizo el gesto. Sabía lo que hacía. Pablo, el comentario al sabio, yo creo que si no, que no tienen estas lupitas, algo sirve. El comentario a Sabino, que es el que hizo el delito perfecto, o sea, no es una instituta. Dice ese derecho en varias acepciones. En una, cuando se llama derecho, lo que es siempre equitativo y bueno, como es el derecho natural. En otra, lo que en cada ciudad es útil para todos o lo más, cual es el derecho civil. Y no menos rectamente se llama derecho en nuestra ciudad el derecho honorario. Dícese también que el pretor administra derecho, aun cuando decide injustamente, atendiéndose, por supuesto, no a lo que de tal manera hizo el pretor, sino a lo que convino que el pretor hiciera. En otra significación, llámese derecho al lugar en que se administra el derecho aplicando el nombre de lo que se hace al lugar en donde se hace, cuyo lugar podemos determinar de este modo: donde quiera que el pretor salve la majestad de su jurisdicción y salva la costumbre de los mayores, determina pronunciar derecho. Este lugar se llama con razón ius, derecho. ¿Les suena de dónde puede venir esta seguidilla de analogados? Era un hombre formado en una escuela aristotélica. Paulo tiene a la vista el texto de Metafísica del Sano y lo aplica al derecho, incluso por lo contrario, decía, la sentencia injusta. El lugar, etcétera, hay cosas muy romanas en él. Y sigue la historia. Y vamos a irnos al siglo XIII. Nos vamos a ir a un autor nacido en la Campania, muy cerca del norte de Nápoles, cerca de Aquino, donde se peleó en la guerra, donde fue el monasterio donde nació la cultura de Europa, ¿no? San Benito. Estación hora de tren Roca Seca, ir hasta el lugar y ver el lugar donde nació, en ruina. De una familia de origen normando, que era conde de Aquino, del pueblo, pero que deseaba también tener en la familia la abadía de Montecassino. Se dan cuenta que había un tema político allí. Y a este muchachito lo habían destinado a ser el futuro abad. Poblar con los 7 años, estudiando mucho, para ser abad, y entonces tener Roca Seca, que es nuestra, Casino abajo y la abadía arriba. Atrás está Caira. Caira es el cementerio de guerra, impresionante. Cementerio polaco. Bien. Después le negaron la nacionalidad inglesa a los polacos que atravesaron toda Europa en la guerra, y el cementerio. El Montecassino es el pueblo sobre el río Bravo, sobre el Liri,
Y después está, por supuesto, la abadía reconstruida totalmente porque la bombardearon los cimientos. El jefe de la defensa, que era un terciario benedictino, dijo: no va a haber soldados en el uso de observación, bajamos al pie del monte. No le creyeron. Los burkas, los polacos, pobrecitos que estaban en la primera línea, los hacen retroceder porque el bombardeo iba a ser infernal. Los paracaidistas de la defensa toman las mismas trincheras que abandonaban los aliados y Alexander ordena destruir Monte Cassino o total. La frase del jefe de la defensa, terciario benedictino, fue: de todos modos lo hicieron los imbéciles. No pudo salvar el monasterio diciendo: no es objetivo de guerra. No quedó nada. ¿Se imaginan que este chico formado y demás oye hablar de un orden mendicante, pobre, que pedía la comida todos los días, pero que estudiaba permanentemente, y dice: yo quiero ser de Zaragoza, no quiero ser abad, un poderoso monasterio, quiero ser mendigo? Y se escapa, se va, los hermanos lo traen a los golpes, lo visitan de todos modos para que no esté. No creyera ser perfecto, él no quería ser perfecto. Bueno, este hombre escribe la suma teológica, la suma contra Gentiles, los comentarios de las sentencias, el régimen de los príncipes, una 49 años. Nosotros. Al final no escribe, dice: no, tuve una visión mística. Escribe poesía, la secuencia de coro, el padre de los... No, entonces hay que quemarlo, no sirve para nada. Me he hecho mal que no le dejaron quemar. Y su última obra es Predicar Cuaresma para el pueblo napolitano en dialecto napolitano. Por obediencia lo manda al concilio de Viena, en Francia, va con su secretario, Fra Reginaldo, que salvó muchas de las cosas, que termina la suma con y muere en el camino. En una abadía benedictina, en su primera. ¿Cómo organiza este tema? Y entonces quiero que vean cómo un libro repica en otro. Este es el tratado, la segunda parte de la segunda. Él organiza. La primera es Dios creador, Dios unitrino, creador. La segunda, como el hombre, la criatura y las acciones del hombre. La tercera, los sacramentos y las postrimerías, que es lo que Fray Reginaldo redacta más o menos. La segunda tiene dos partes, primera y segunda. De actos del hombre en general, la primera, por eso ahí vamos a encontrar la ley en la primera. Y virtudes y actos en particular, la segunda. Y este es el tratado de Justitia e Iure, de la justicia y el derecho. Allí hemos terminado cerramos, ya pasamos, dejamos a los romanos. Y ahora, ¿quién se me va a leer? Este es complicado. ¿Qué hace este hombre? Usa para escribir un modo propio de los debates orales. Por eso, primero le da la palabra siempre al adversario. Nosotros no estamos tan seguros de nosotros mismos ni nos animamos. Es una cuestión disputada. Después le contesta y al final hace un resumen que se hacía días después de la doctrina por la cual se había contestado. Esto es el esquema de una cuestión disputada, que se proclamaba en un desafío. Tal día vamos a discutir sobre si el derecho es objeto de la justicia. Había otro modo muy, quizás soberbio, de algunos maestros que decían: tal día nos vamos a reunir a discutir quodlibet et cuius libet, de lo que con quien quiera, de lo que quiere. Soberbia, ¿no? Pero el quodlibet tal. Pero esto es una cuestión disputada. ¿Se habrá disputado realmente? Puede que no, que sea la forma de una cuestión disputada, pero que tiene, vamos a leer por lo menos el principio. Les parece que
parece que el derecho no Pensé que me iba a leer latín. es el objeto de la justicia. Sí. Dice, en efecto, el jurisconsulto Celso, que el derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. O sea, lo primero que dice es, miren la metodología, porque es un tema de orden intelectual. Parece que el derecho no es el objeto de la justicia. Y empieza a dar razones. De la primera. Ahora bien, el arte no es el objeto de la justicia, sino que por sí mismo es una virtud intelectual. Luego, el derecho no es el objeto de la justicia. Hasta ahí llegamos con los adversarios. ¿Quién había hablado del jurisconsulto? Elegantemente, dice Celso. ¿Quién leyó eso? Yo. ¿Dónde? Ulpiano. Ulpiano. Paulo. Ulpiano. Ulpiano. Ulpiano cita a Celso. No sabemos quién fue este Celso. Es un Celso jurisconsulto. No parece que sea el teólogo del contracelso de Orígenes. Porque Celso no quedó nada, pero como Orígenes hizo el contracelso en Alejandría, el 80% de los argumentos de Celso están en la obra de Orígenes, que sí se copiaba y se mantenía. Es nuestro más inteligente objetor, discurso verdadero contra los cristianos. Pero es muy probable que no sea este Celso, sino otro de los tantos Celsos que pudo haber. Pasamos entonces las objeciones y vamos a la respuesta. A la primera solución. Es frecuente que los nombres hayan sido desviados de su primitiva asignación para significar otras cosas. El nombre de medicina, por ejemplo, se usó primeramente para designar... Ya hablaron de la medicina. ¿O me estoy equivocando? ¿Quién habla de medicina? Oh. Sí, ahí, Pero no era Santo Tomás, era del año 300 a.C. Y acá es el 1200. ¿Qué dice medicina qué? El nombre de medicina se usó primeramente para designar el medicamento que se aplica al enfermo para curarlo. Después pasó a significar el arte de curar. Así también, este vocablo derecho originariamente se empleó para significar la misma cosa justa, pero más tarde se derivó a denominar el arte con que se discierne qué es lo justo. Después, a designar el lugar donde se otorga el derecho, como cuando se dice que alguien comparece en derecho. Finalmente, es llamada también derecho la sentencia dada por aquel a cuyo ministerio pertenece administrar justicia, aun cuando lo que resuelva sea inicuo. Eso ya lo dijimos. ¿Se dan cuenta ustedes? Estamos siguiendo un camino de la cultura, el camino del libro. Hay otro camino, el camino de las tradiciones. Fíjese, empezamos con un instrumento de la metafísica, siglo IV a.C., nos rebotó en una cita de Paulo, el piano de Paulo, 200 de nuestra era, principio del siglo III de nuestra era, y se nos va 1000 años después. ¿Y qué estamos diciendo acá? Napolitano le podríamos llamar. Obeso, muy austero para comer en un tema de enfermedad. Murió pidiendo unos arenques ahumados, salados. Escribía con un escritorio semicircular. Tuvo por un lado el digesto, tuvo otro lado la metafísica. Metafísica que él se hizo traducir por el obispo de Corinto, Dominico, los reyes francos, toda esta historia del siglo XIII, porque la que había en Francia, en una abadía cerca de Mont-Saint-Michel, la Vetus, primitiva no le gustaba, y la que venía de los árabes de Berlín. Y porque se hace hacer una versión de lo. Pero estoy seguro que si escribe esto, mi estimada, tuvo a un lado el digesto y a otro lado la metafísica, con lo cual estamos haciendo lo mismo. Chiquititos, ¿no es cierto?
chiquitos, minúsculos, pero respetando un mundo. ¿Qué quiere decir esto? Y no voy a avanzar más porque es el objeto de vuestra materia. Que la acepción de derecho, la acepción objetiva de derecho, la misma cosa, hasta la conducta justa. Lo justo está presente en la ciencia de esto mismo, de la primera escolástica y aún de la segunda. Pero de ella deriva inmediatamente la ley que ordena lo justo. Inmediatamente. Lex naturalis o ius naturalis. Primera posibilidad. Antón Montesinos, o todos los que redactaron, formados en Salamanca, ese 1510, 1511, quizás no estén refiriéndose al objetivamente justo, con qué derecho, sino estén refiriéndose con qué ley. Es muy probable. La facultad de exigir, o sea, el derecho en sentido subjetivo, que es el que usamos nosotros ahora. ¿Tiene derecho a? No tiene derecho. La ciencia del derecho, el arte del derecho. La relación de la ley con lo justo es todo un problema. Porque será ley aquello que sea justo. Y será ley injusta, nosotros decimos inconstitucional, la que no tenga objeto justo. Y de eso depende también la relación política. Nosotros tenemos una cabeza occidental formada por la Revolución Francesa. He escuchado a un ministro hace poco decir, quiero ver qué hicieron con los jueces de la Revolución Francesa. No hizo este gesto, ¿no? Pero casi casi. Señores, Montesquieu, padre de la división de poderes. Voy a decir herejías, ¿eh? Ustedes no le crean al profesor, sobre todo si es viejo, porque puede estar un poquito oído. Vayan y busquen, vayan y lean el espíritu de las leyes. Montesquieu no consideraba a la judicatura un poder. La idea de tres poderes con un poder independiente norteamericano la interpretaba como una función pública. Por eso yo me molesto tanto con ese servicio de justicia en lugar de poder judicial. Y los amigos me dicen, ¿pero por qué aceptan? Servicio de justicia es una mentalidad europea donde es un servicio que el rey da al pueblo. Es un control del rey. Montesquieu dixit: los jueces de la nación no son más que la boca que pronuncia las palabras de la ley. Seres inanimados que no pueden moderar la fuerza ni el rigor de las leyes. Por favor, no citen públicamente este Montesquieu, porque en la cabeza de alguien puede florecer. ¿Comprenden? El juez es un autómata y ahora ni persona necesito. Con una máquina. Por lo tanto, el juez reduce su arbitrium, sus posibilidades, al silogismo de subsunción. Esto está dentro de la ley, esto está fuera de la ley. Esta relación entre un poder judicial que puede decir esta ley es injusta. Esto es falso derecho, porque ordena lo que no es justo. Y la idea de un poder judicial que domina la pirámide y que puede decir de un modo u otro, a pedido de parte o de oficio, en una instancia u otra, en un tribunal especial o con control difuso, cada juez de paz es juez de la Constitución, no es Montesquieu. Para los que gusten de este tema, ¿cuál fue la polémica del siglo XX sobre este tema? La polémica entre dos grandes. Carl Schmitt, año 31, previo al nazismo. Recuerden que Carl Schmitt escribe la dictadura y teología política en el año 24, mientras un preso escribió un libro que se llenó de plata con los derechos, ¿no? Compró un cuadro de renacimiento con los derechos.
Das Diktatur, teología política. La soberanía radica en la que puede decidir. Que puede. Kashmir. Y por otro lado, Hans Kelsen, austríaco, el mayor exponente de normativismo, de la pedagogía jurídica, que dice, no, hay un tribunal que puede decir si la ley es justa o no. Para ellos, tribunal constitucional, ad hoc, no cualquier juez, no nosotros. Y para el SAC, lo que sería el sistema norteamericano, todo juez es juez de la Constitución. Pues Marshall. Para nosotros, a partir del caso Soho, de la antigua corte de los tiempos heroicos, defendiendo la libertad de expresión de un periodista, antepasado de nuestro querido profesor. Señores, en la escuela nuestra hay un naturalista, un hombre que trabajó muchísimo eso, fue Álvaro Dors. Álvaro Dors, romanista, navarro. En realidad él nace en Barcelona, familia de Navarro. Oficial de requetes en la guerra. En su obra sobre derecho privado romano, dice, el principal objetivo de nuestra docencia debe ser liberar al jurista moderno de la servidumbre del positivismo legalista e instruirlo en los hábitos mentales de una jurisprudencia cuya independencia sigue siendo siempre ejemplar. Y en otro ámbito, que ustedes quieran, en el momento que el positivismo triunfaba, porque la escuela de que llamamos nosotros el exégesis, o sea, la ley y nada más que la ley. Yo no enseño derecho civil, decía el belga Lorenzo, yo enseño Código Napoleón. La ley del pensamiento de Montesquieu, la escuela del pensamiento de Montesquieu, que le llamamos, le llamamos después del exégesis, ellos se llamaban clásica, triunfa porque en la pelea entre historicismo, Savigny, con Savigny, Pushkar, y codificación, Bismarck decide codificación, pero el código lo logró. En lo que llamó la Kulturkampf, la guerra cultural. La atención era contra el cristianismo también. Kulturkampf de Bismarck. En el momento en que entonces está por entrar en vigencia el BGB, o sea, el Código Civil Alemán, y toda Europa entonces está codificada, nosotros antes también, sale de Lyon un decano, mucha formación filosófica, Francisco Geni, y escribe un libro. Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo, y dice, no es solo la ley. Acá hay dos mitos, que es la omnipotencia del legislador y por otro lado, la monopolio de la actividad jurígena por parte del legislador. Estos dos mitos se basan en una polémica del siglo III y una polémica escolar entre dominicos y franciscanos sobre la potencia ordenada de Dios. Y lo va derivando. Y uno dice que estamos un teólogo. No. Ahí es lo que nosotros llamamos teoría general en este momento. Entonces, al lado de la ley está la costumbre. Al lado de la costumbre de la ley está la jurisprudencia. Y está la doctrina y la libre, y como fuente, por así decir, material, la libre investigación científica. Y ahí entramos en el siglo XX en una ruptura de la omnipotencia del legislador y una revalorización de que para que la ley sea ley, tiene que ser ley justa, si no es corrupción de la ley. Entonces, lo primero que vamos a aclarar nosotros aquí es que en la acepción de derecho que usa Montesinos, es muy probable que él esté hablando de ley. ¿Con qué ley justa se maneja? Si las ordenanzas de Nuestra Señora, la Reina Isabel, dicen otra cosa. Cuando los quiso esclavizar Colón, que era del grupo del Triángulo de Hierro de ella, le dijo, ¿con qué derecho nuestro almirante da a cualquiera mis vasallos, mis fieles vasallos? Y libéralos a los esclavizados.
Yo no suelo hablar de esclavos, sino de esclavizados. Entonces, muy probablemente, ¿con qué derecho es que ley? ¿Esto quiere decir que niega nuestro fundamento tomista del sentido objetivo del derecho? No sé. Supone la ley el sentido objetivo. La ley ordena lo justo y la ley prohíbe y castiga lo injusto. Si no, no es ley. ¿Qué es la justicia? Se nos está yendo el tiempo. Se lo digo. El sirio piano de la escuela de Beirut, el otro de Rhodes. Justicia es constante y perpetua voluntad, constante y perpetua voluntad. Ius sum quique tribuet. Conocida 1110. A ver, 111, 11111, 11110. Y de aquí no nos movemos. Voluntad. Porque se requiere el acto volitivo para querer el bien de otro. La justicia apunta al bien de otro, no al propio. Por eso tiene un medio real, que es lo que debo. No lo que a mí me parece, no lo que puedo, no lo que me gustaría. Otras virtudes tienen un medio personal. La fortaleza, la valentía depende de quién es el que la ejerce. Sacarle la lengua al enemigo es un acto de valentía o de cobardía. Dígame. ¿Qué le parece? Puede ser de valentía. Claro, depende de quién. Claro. El nene de 4 años que a la tropa de ocupación le saca la lengua es un valiente. El coronel de caballería al frente de su regimiento armado que le saca la lengua es un imbécil. ¿Cuál es la medida de la bebida? ¿Cuál es la medida de la comida? La de cada uno en cada circunstancia. En la justicia no. En la voluntad de lo del otro, el bien del otro. Y para concluir con esto, porque quiero terminar con un tema más grave, la clásica división. ¿Cómo se especifica por el bien del otro? Si es el bien del todo, se llama justicia general o legal. Si es el bien de una parte, ya sea un grupo o una persona, se llama justicia particular. Y a su vez esa se divide. Cuando es entre 2 personas, justicia de los cambios conmutativos, y cuando es hacia desde el todo a una distribución en la sociedad. Se llama justicia distributiva. Es que confundimos siempre con repartir un subsidio, o repartir comida, o repartir lo que fuera. En realidad es mucho más complejo. De justicia distributiva es, por ejemplo, distribuir las penas en un código penal de modo proporcional. ¿Por qué no? Porque no sea delito. No, porque es una locura darle al falso testimonio menos pena que a la falsa denuncia. Eso solamente en cabezas afiebradas puede pensarse. ¿No es así? O a la calumnia, menos pena que a la falsa denuncia. Solamente gente muy desaforada, o buscando fama o por ahí, sufriendo por heridas propias. Es lo mismo que yo diría, cuando se daba el robo de automotor o el hurto de automotor, más pena que al de un niño. Pues solamente una sociedad enferma hace esas cosas. Distribución de penas es distribución de honores. Distribución de honores es justicia distributiva. Vaya. En una mesa de examen hay un ejercicio de justicia distributiva. Y distribución de bienes también, por supuesto, y distribución de cargas. No se puede pedir el mismo aporte al bien común al rico que al pobre. Tiene que estar coherentemente y razonablemente distributiva. Pero aquí aparece en este esquema tan clásico, y con esto quería terminar, el quid de la justicia social. Ustedes se dan cuenta que venimos del pensamiento de Aristóteles, del Pablo Ulpiano, del Santo Tomás, y seguía Montesquieu, y resulta que estamos hoy
término justicia social, el término, acuérdense, Ulpiano, la palabra que es tal cosa, ¿qué es? Aparece hasta ahora, porque siempre puede aparecer un papelito más, en la derecha francesa. Pero resulta que la derecha es de izquierda, ¿no? Alemán nace en la derecha francesa, un marqués, hijo de un noble borbónico de la Restauración, Latour du Pin, René, 7 nombres como tenían los nobles, Latour du Pin. Escribe sobre finales del siglo pasado, en francés, vers un ordre social cristiano, hacia un orden social cristiano, contra la República, Segunda República Francesa, República masónica, República cuya lucha cultural tomó inmediatamente ¿quién? A la Roca. Todas nuestras leyes que trajeron tantos problemas, la expulsión de José Manuel Estrada, que era un liberal, la lucha contra Pedro Goyena, todos nuestros católicos, a quien quiera, lo gran y querido profesor, vecino, ¿no? Fallecido ya, Néstor Tomás Ausa, católicos y liberales en la generación del 80. Imperdible. Guay con quien quiera volver a ese, por lo menos con nosotros, ¿no es cierto? Emilio Lamarck. Los que pensaron la Universidad Católica en la década del 10, frustrada, primera, intento. O sea que la palabra no viene de la izquierda. Jamás en el marxismo van a encontrar ustedes, y menos en Marx, la idea de justicia social, porque no encuentran la de justicia. Porque en el materialismo dialéctico no hay un ideal de justicia. Sí, los anarquistas, tengo que reconocer. Además, escribe Engels, le dice, pusimos justicia para conformar a los anarquistas. Cierto es también, en ese mismo momento, la misma época, fin de siglo, la época para nosotros, para algunos añorada, ¿no es cierto? Época de Roca, entre las presidencias de Roca. Aparece un movimiento, en realidad es primero una revista, El Sur, con el Sillon, literaria, que salía cada mes, sobre el cual se conforma un movimiento de un interesantísimo francés católico liberal, católico que quiere hacer un puente con la República, que se llama Marc Sangnier, y que forma el movimiento Le Sillon, muy fuerte, porque claro, en medio de luchas terribles, buscaba un acuerdo, no voy a decir palabras del diario de hoy, no eran acuerdos electorales, para que los liberales, agnósticos, masónicos, pudieran unirse con los católicos en algo común. No era mala intención de este hombre. Ojo, estoy hablando de un movimiento condenado por San Pío X. Pero estoy diciendo, no necesariamente sería una intención dañina. Lo que pasa es que en un momento hace un pastiche tan grande que la Santa Sede dice, esto no es conveniente, esto debe desaparecer. Y él acepta y disuelve el movimiento. Lo cual me permite hablar de cierta buena fe. Le Sillon toma fuertemente el tema de justicia social que había tenido el Latour du Pin. Cuando queda condenado Le Sillon en 1910, como suele pasar cualquier parecido, mera casualidad, cuando un movimiento queda condenado, pierde o queda... Las banderas que ese movimiento lleva también quedan en el lodo. Y nadie se atreve a levantarlas de inmediato, porque es asociarse a los servidosos. Y esto es propio del ser humano. Entonces, durante una década y media, nadie habla de justicia social. Que vuelvo a decir, aparece la ultraderecha francesa nobiliaria, reaccionaria, diríamos, Latour du Pin, y después es tomada por los que intentan mezclar las cosas, condenados por San Pío X. Una encíclica que para leer está en francés, Notre charge apostolique, nuestra carga apostólica nos obliga.
la hacen en francés. Cuando quieren dedicar a un solo pueblo, lo hacen en el idioma de ese pueblo. Non abbiamo bisogno. ¿Y quién lo resucita? Un personaje que tenemos totalmente olvidado por algo, o sea, que es el cardenal Pietro Gasparri. Pietro Gasparri, personaje muy interesante, es hijo de campesinos de la zona de Ancona, Macerata, pequeño pueblito Uscita. Está enterrado ahí, quiso volver, siendo secretario de Estado del Vaticano, quiso volver a pueblito, 300 habitantes, ahí está el cardenal. Como Hildebrando, como tantos otros papas, en función del celibato, que algunos creen que es un tema de castidad, en realidad es un tema platónico de no imponer la herencia y obligar a elegir a los mejores, tema totalmente distinto. Como muchos en la historia de la Iglesia, tiene una hija muy humilde. Es un doctor en ciencias jurídicas, canon en teología, es en realidad el alma mater del Código Canónico del 17, o sea, de la codificación en el último estado que no había codificado, que era el Vaticano. Lo que el cardenal Gorgiuleschi, a quien tuvimos el gusto de tener acá en la U, y conversar con él, fue al código de 1983 del Papa San Juan Pablo II. Un personaje, pero no solo eso, sino que es el hombre que, como secretario de Estado, trata y negocia con pequeños tipos, con Mussolini, el Tratado de Letrán, o sea, el reconocimiento y la libertad de la Iglesia, que se consideraba el papado prisionero de 1870. No era cualquier cosa. Después de eso, se retira, va a morir al poco tiempo, y lo sucede Acherio, que va a ser Dios. Estamos hablando de grande gente. ¿Qué hace Pietro Gasparri, que no era un comprado, ni un carbonario, ni un infiltrado, ni un no sé qué? Le escribe como secretario de Estado de las Jornadas Sociales de Francia, tanto la de 1921 como 1928, el país que había tenido el sillón, que había enarbolado el término justicia social, donde había nacido con la Tour du Pin, de derecha a centro, por así decir, centro abarcador. Y desde el Vaticano introduce el tema en las cartas de la justicia social. Miren lo que dice Pietro Gasparri, personaje para tener en cuenta. La justicia social es la virtud que ordena hacia el bien común los actos exteriores de todas las virtudes. Una idea amplísima, abarcadora de justicia social, que muchos siguieron desde una visión y desde otra. En mi generación, en los 70, muchos sacerdotes, muchos teólogos, no se llamaba la liberación en ese momento, consideraron la justicia social como una justicia omniabarcativa, casi la justicia bíblica. Por acá eran buenos o malos, todos los hombres, y el resto no importa. Pero esto, fíjense la importancia que da Gaspar. Y siendo secretario de Estado, sale el 40º año, a los 40 años de la Rerum Novarum, de Pío XI, que 8 veces menciona justicia social. Ahí aparece la carta de reconocimiento de justicia social. ¿Quién lo hace esto? ¿Un papa rosso? No, señor. Lo hace el mismo papa que condena al comunismo, que en Divina Redentoria, que en Sorbe condena al nazismo. Que no habíamos bisogno, dice, no es una condena al régimen al partido, pero no teníamos necesidad de hacer estas cosas. Divina Redentoria, ¿qué es para arreglar? Es el día de San José, el 19 de marzo. La Santa Sede, y muchos otros, son muy dedicados al tema del efemérides. No estaba San José Obrero todavía, el 1 de mayo. 19 de marzo, el día de San José, mi santo. Yo soy José Atilio, yo soy de mi firma siempre con la J. Me cayó José acá en la UCA.
Hombre de guerra, pillo algo. Es propio no voy a hablar las 8 de 40. Es propio de la justicia social exigir a los individuos cuanto es necesario para el bien común. Y entonces aparece en la doctrina de la Iglesia una mención. Ojo, exige a los individuos la justicia social. Como no es que le damos pan dulce. No. El acto propio de justicia social es cumplir la obligación para que el todo común pueda cumplir sus funciones. Es, por ejemplo, no tener en negro el empleado. Por ejemplo, no evadir impuestos, que no es de él, sino de contrario a la justicia social. Es, por ejemplo, respetar la totalidad de las reglamentaciones bromatológicas, sino para no envenenar a la gente. Entonces, aparece un nivel de justicia, de división de justicia social que es muy distinto de la caricatura que estamos viendo ahora por estandarte caído en el barro, de la batalla perdida, pisoteado. Esto no puede ser un estandarte pisoteado, porque lo haya dicho uno, lo haya dicho el otro, la derecha, ultraderecha monárquica, legitimista francesa de la Tour du Pin, el marqués de no sé cuánto, o le siguió un pastelero, diríamos ahora. Si la verdad es verdad, vale la pena. Y para terminar, y en la buena árbol se arrima, buena sombra recoge, estamos en una pontificia, universidad católica. Este es el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, este es por así decirlo, el manual de nuestra gente. Corregido, ¿no? Saben que hay una corrección en el tema de la muerte. Esta es una edición de Chiste para el Vaticano. Le voy a pedir. Doctor, cierra usted. Le doy los numerales con la autoridad que da la cátedra. Esto es para nosotros doctrina. Le voy a pedir el 24-25, que es una breche. Aquí, vamos a ver el primero. 24, no, sí. 24-25. No, entonces. Sí. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Esta es nuestra doctrina. No estamos inventando nada, estamos arrimándonos a cosas fijas. Y en ese mismo catecismo, la sociedad asegura, es el 1943, la sociedad asegura la justicia social procurando las condiciones que permitan a las asociaciones y a los individuos obtener lo que les es debido. Esta es nuestra doctrina moral. No tenemos ya tiempo de hacer los dos, no, porque les dejo por ahí, podemos hacer una reunión privada. Últimamente apareció también otra confusión que escuché, por un lado con asombro positivo por el nivel de la cita, que fue hecha un poco vergonzantemente, el tema de la asociación de la justicia social con la envidia en la inauguración de un templo evangélico en Resistencia, creo.
y mencionado muy sottovoce el autor Helmut Schoeck. La envidia, una teoría de la sociedad. Es muy interesantísimo. A mí me representó en aquellos tiempos, estoy haciendo casi un testamento. Teníamos 18 años, estábamos en el ingreso y nos ofreció la UCA en la vieja edificio de León unas clases gratuitas y voluntarias con un gran sociólogo, Stan Popescu, rumano. Comunista no, venía huido de Rumania. Que tuvimos nosotros muchos profesores huidos detrás de la cortina de hierro, que ni siquiera sus títulos podían acreditar, ¿no es cierto? Porque había quedado todo allá. Y Popescu, año 68, nos hablaba de esta obra en Alemania en ese momento, recién en el 69 la publica Club de Lectores, editorial afín, ¿no es cierto? Publicaba Maritain, la que publicó libros incluso de, bueno, la Suma Teológica de Quiles y de Castellani. Es muy buena la versión, mejor que la castellana que acabamos de leer. Con serias objeciones a una obra en alemán que para nosotros era, donde aparece fundada la envidia como motor de las sociedades y fundado en la envidia y los celos entre hermanitos, diciendo, no viene al caso, no vamos a leer, que al ser el ser humano el animal que más tiempo necesita de crianza, hay mayor connivencia vivencial de hermanos y que todo el movimiento de envidia nace, a ver si se me hace cierto, yo tengo una bisnieta, Amelia, tiene 2 años y medio, está esperando para pasado mañana, a Francisquita, a ver si se me hace cierto lo de Schoeck, que proyectamos la envidia de los hermanos sucesivos, celos, a toda la vida social, incluso a las apetencias de justicia social. Esta obra que yo compré tenía guardada, la había leído, pero la tenía guardada, tuve que buscar. Ha sido citada en la Argentina. Y por lo tanto, como la envidia es un pecado, la avaricia también, ¿se acuerdan que dijimos? La envidia es un pecado. La justicia social se basa en la envidia y sería también pecaminosa. Y esto está en Popescu, que ya no está entre nosotros, un sabio. Realmente. De hecho, fui yo y fue un empleado administrativo, un muchacho muy joven, llamado Florencio Beñán. Nos decía cuidado con ese autor porque era la derecha conservadora austríaca. Derecha conservadora austríaca de posguerra. Me llamó la atención la cita. Señores, la justicia social no es la envidia, porque no es pesar del bien ajeno, sino de última exigencia del bien, de lo que es debido, como dice el asesino. Es una cosa distinta. Que habrá envidia, no habrá envidia. Vaya, si juega la envidia. Doctora. No, solamente agregarle que el problema es que también hay una confusión con la justicia social que viene del inglés, porque ahora usted habrá escuchado esta teoría de la social justice, Sí. que tiene que ver con una profunda envidia y resentimiento entre clases, que viene de la escuela neomarxista de Frankfurt, Claro. que se ha desarrollado. Entonces yo creo que hay una confusión entre el concepto de justicia social que se maneja políticamente en la Argentina, que genera Puede rivalidades, asociarse a eso. Sí. que después se confunde y se mezcla con el concepto de la social justice. Pero no es el concepto de la Iglesia. Y no tenemos ya tiempo, pero si pudiéramos leer la 40º año, no me acuerdo del numeral, es muy importante. Dice, estamos advirtiendo una nueva sociedad, donde la lucha de clases es reemplazada por los acuerdos, donde la huelga es reemplazada por la conciliación y donde aparecen magistrados especializados. Y yo, vamos. Entonces, mis estimados, y con esto termino, y le agradezco porque es cierto que acá hay analogía, y así como se puede decir derecho a la sentencia injusta,
también se puede llamar justicia social cualquier cosa, ¿cierto? Nuestro deber como universitarios y de la UCA es sostener el anervado principal. Disculpen por lo largo, le pido las obras. Esta, por ejemplo, de conseguir, estamos todas. Y lo único que les deseo es que tengan un curso felicísimo, que profundicen con el autor estos y muchos más temas, y que llevándose el recuerdo de hace 500 años, cada vez que se encuentren con una injusticia, y vaya si las hay, resuena en la memoria de ustedes la frase tonante de Montesinos: ¿con qué derecho, con qué justicia le hacen eso a los más débiles? Muchísimas gracias.